El millonario puso cámaras para atrapar a sus hijos, y lo que hizo a la niñera lo dejó helado. Las manos de Santiago temblaban ligeramente, un temblor casi imperceptible para cualquiera que lo viera desde fuera, pero que él sentía reverberar hasta en la médula de sus huesos. Estaba de pie en su despacho, una habitación que solía ser su santuario de paz, rodeado de caoba y cuero, pero que hoy se sentía tan fría como una celda. Frente a él, el monitor de alta definición de su computadora parpadeaba con una luz azulada, esperando la contraseña final para acceder al sistema de seguridad. Santiago respiró hondo, aflojándose el nudo de la corbata de seda italiana que sentía como una soga alrededor del cuello. Tenía miedo, un miedo visceral, primitivo, ese tipo de terror que solo un padre que ha perdido demasiado puede comprender. No tenía miedo de perder dinero, ni de que sus acciones en la bolsa cayeran. Tenía miedo de lo que estaba a punto de ver en esa pantalla. Por favor, que no sea verdad. Por favor. Susurró al vacío, con la voz quebrada. Hacía apenas unas horas, había instalado cámaras ocultas en cada rincón de su mansión. Cámaras del tamaño de un alfiler, imperceptibles, escondidas en los detectores de humo, en los ojos de los osos de peluche, detrás de los cuadros abstractos del salón principal. Lo había hecho con el corazón endurecido por la sospecha y alimentado por las palabras venenosas que habían llenado sus oídos durante la última semana. Estaba convencido de que iba a presenciar un crimen. Estaba preparado para ver negligencia, gritos, quizás incluso violencia física. Su mente, traicionera en su ansiedad, le proyectaba imágenes horribles de sus hijos llorando, desatendidos, mientras la niñera, esa mujer joven y silenciosa que había contratado hacía 3 meses, los ignoraba o los maltrataba. Con un dedo que pesaba toneladas, presionó la tecla Enter. La pantalla se dividió en 4 recuadros, mostrando diferentes ángulos de la casa en tiempo real. Santiago cerró los ojos un segundo, preparándose para la ira, preparándose para llamar a la policía, preparándose para despedir a esa mujer y echarla a la calle sin miramientos. Abrió los ojos, y el mundo se detuvo. Lo que apareció en la cámara número 3, la que enfocaba el gran salón principal con sus ventanales de piso a techo, no fue una escena de terror. Fue algo que golpeó a Santiago con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer de rodillas. El aire se le escapó de los pulmones, no por el horror, sino por la belleza pura y dolorosa de lo que estaba presenciando. La luz cálida y suave de la tarde se filtraba a través de las cortinas transparentes, bañando la habitación en un tono dorado, casi celestial. Y allí, en el centro de la lujosa alfombra beige, estaba Lucía. No estaba sentada en el sofá mirando su teléfono, ni estaba comiendo, ni estaba descansando. Estaba de rodillas. Santiago acercó el rostro a la pantalla, hipnotizado. Lucía llevaba su uniforme clásico de color azul claro, con ese cuello blanco impecable estilo Peter Pan, que le daba un aire de inocencia antigua. Pero lo que capturó la atención de Santiago fueron sus manos. Llevaba puestos unos guantes de goma de un amarillo brillante, esos guantes de limpieza que llegaban hasta sus antebrazos. Estaba claro que había estado limpiando, fregando los suelos de mármol como él le había ordenado con frialdad esa misma mañana, exigiéndole que todo estuviera perfecto. Pero había detenido su trabajo. En sus brazos, acunados con una seguridad y una ternura que traspasaban la frialdad de la tecnología digital, sostenía a los gemelos. En su brazo derecho descansaba el pequeño Leo, vestido con su mameluco blanco con detalles azules. El bebé tenía la cabecita apoyada en el hombro de Lucía, mirando hacia la nada con una expresión de paz absoluta, totalmente relajado, sintiéndose seguro. En su brazo izquierdo, la pequeña Mía, con su trajecito a juego con detalles rosas, sonreía abiertamente, sus manitas diminutas aferrándose al cuello del uniforme de Lucía, jugando con la tela, buscando su calor. Pero la imagen no terminaba ahí. Santiago sintió un nudo en la garganta al ver al pequeño Tomás, su hijo de 2 años. El niño, que desde la muerte de su madre se había vuelto retraído y difícil, caminaba hacia Lucía con una sonrisa que Santiago no había visto en meses.
Tomás avanzaba con sus piernitas regordetas, vestido con sus pantalones cortos blancos y su camisa azul marino, con los brazos extendidos, pidiendo ser cargado, pidiendo ser parte de ese abrazo grupal. Lucía, a pesar de tener los brazos ocupados, se inclinaba hacia adelante, con una sonrisa radiante en el rostro, una sonrisa genuina, sin malicia, sin cansancio fingido. Sus labios se movían, y aunque la cámara no tenía audio en ese momento, Santiago podía jurar que les estaba cantando o diciendo palabras dulces. No había impaciencia en su postura. No le importaba estar de rodillas en el suelo. No le importaba interrumpir su limpieza. En ese momento, ella era el centro del universo de esos 3 niños huérfanos de madre. Santiago se llevó una mano al pecho, justo sobre el corazón, sintiendo cómo los latidos desenfrenados comenzaban a cambiar de ritmo. De la ansiedad al arrepentimiento, del juicio a la vergüenza. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por su mejilla, cayendo sobre la costosa madera de su escritorio. Se quedó helado, petrificado por la enormidad de su error. Había puesto esas cámaras para atrapar a un monstruo, para confirmar sus peores miedos sobre la mujer que cuidaba a sus hijos. Buscaba una prueba de maldad. Y en su lugar, había encontrado la prueba irrefutable de un amor que él mismo, en su dolor y su ceguera, no había sido capaz de ver. Se sintió pequeño. Se sintió indigno. Miró a la mujer en la pantalla, esa joven humilde con sus guantes de goma amarillos y su uniforme de servicio, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo más que una empleada. Vio a la única persona que había logrado devolver la luz a esa casa oscura. Pero la culpa lo golpeó como un mazo. Él había estado a punto de destruirla por una mentira. Para entender la magnitud del abismo moral en el que Santiago se encontraba en ese momento, era necesario retroceder apenas 24 horas. El reloj marcaba el pasado reciente, un pasado que ahora le parecía una pesadilla inducida por una fiebre delirante. Todo había comenzado la tarde anterior, en la sala de estar, el mismo lugar que ahora veía iluminado por el sol en el monitor. Pero ayer, el ambiente era tormentoso. Sabrina, su prometida, estaba sentada en el sofá de cuero blanco, sollozando con una elegancia ensayada, sosteniendo una copa de vino tinto con una mano y acariciándose el antebrazo con la otra. Sabrina era todo lo que la sociedad esperaba que Santiago tuviera a su lado. Alta, rubia, sofisticada, proveniente de una familia de buen nombre. Desde que la madre de los niños falleció, Sabrina había ido ocupando espacios en la vida de Santiago, presentándose como la solución perfecta para un hombre exitoso, que necesitaba una compañera y una madre para sus hijos. O al menos, eso era lo que ella vendía. No quería decírtelo, Santiago, había dicho ella ayer, sorbiendo su nariz con delicadeza, asegurándose de que el rímel no se corriera. Sabes que no me gusta causar problemas con el servicio doméstico. Sé lo difícil que es encontrar a alguien hoy en día. Pero esto ya es demasiado. Santiago, que acababa de llegar de una junta directiva agotadora, se había arrodillado frente a ella, preocupado. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué ocurrió? Sabrina dudó teatralmente, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba, antes de remangarse la blusa de seda. En su piel pálida había una marca rojiza, un moretón feo que parecía haber sido causado por un pellizco fuerte o un agarrón agresivo. «Fue ella», susurró Sabrina señalando hacia la cocina con la cabeza. «Lucía». Santiago sintió que la sangre le hervía. «¿Lucía? ¿La niñera? ¿Te tocó?» Fui a la cocina a darle una indicación sobre la cena de los niños. Simplemente le dije que no les diera tanta azúcar. Y se puso como loca, Santiago. Me gritó que yo no era nadie para decirle qué hacer, y cuando intenté calmarla, me agarró del brazo y me empujó contra la encimera. Sabrina rompió a llorar de nuevo, ocultando su rostro en el hombro de él. «Tengo miedo, Santi. Si se atreve a hacerme esto a mí, que soy una mujer adulta, ¿qué no les hará a los gemelos cuando tú no estás? ¿Qué le hará a Tomás si no obedece?» Esa frase fue el detonante. La mención de sus hijos vulnerables activó el instinto de protección más feroz en Santiago. La duda se plantó en su cerebro como una semilla venenosa. Lucía siempre había parecido tranquila,
reservada, casi tímida. Pero, ¿acaso los psicópatas no eran así? ¿Acaso no ocultaban su verdadera naturaleza detrás de una máscara de mansedumbre? Santiago miró el moretón en el brazo de Sabrina y su juicio se nubló por completo. No se detuvo a pensar que Lucía jamás había levantado la voz. No se detuvo a cuestionar por qué Sabrina tenía un moretón que parecía extrañamente maquillado o autoinfligido. Solo vio a su futura esposa llorando y la posibilidad de que sus hijos estuvieran en peligro. «La voy a despedir ahora mismo», había rugido Santiago poniéndose de pie. «No». Sabrina lo detuvo rápidamente, agarrándole la mano. «No, Santiago, piénsalo. Si la despides ahora, ella lo negará todo. Podría demandarte por despido injustificado. Podría inventar cosas sobre nosotros. Sabes cómo son estas personas. Siempre buscando sacar dinero a la gente como tú. Necesitas pruebas. Pruebas legales. Tienes que atraparla en el acto para que podamos asegurarnos de que nunca más trabaje con niños. Tienes que meterla a la cárcel si es necesario». La frialdad de la sugerencia de Sabrina debería haber sido una señal de alerta, pero Santiago estaba ciego. La lógica del miedo se impuso. «Tienes razón», dijo él con la mandíbula tensa. «Necesito verla. Necesito ver quién es realmente cuando cree que nadie la mira». Fue así como pasó la noche en vela, contactando a su jefe de seguridad privada para que instalaran el sistema de vigilancia más avanzado y discreto disponible en el mercado. Trabajaron toda la madrugada, taladrando agujeros minúsculos, configurando servidores, asegurándose de que cada ángulo de la zona de juegos y el salón estuviera cubierto. A la mañana siguiente, el día de hoy, Santiago se había despertado con un propósito oscuro. Antes de irse a su oficina, aunque en realidad planeaba quedarse cerca para monitorear, había buscado a Lucía. La encontró en la cocina, preparando los biberones con esa eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Ella le sonrió tímidamente, dando los buenos días con su voz suave. Santiago no le devolvió la sonrisa. La miró con desprecio, buscando en sus ojos algún signo de la violencia que Sabrina había descrito. «Hoy quiero que la casa brille, Lucía», le dijo con una voz cortante y autoritaria que nunca había usado con ella. «Y cuando digo que brille, me refiero a los suelos de mármol. Quiero que los limpies a mano, de rodillas, nada de trapeadores que dejan marcas, y usa guantes. No quiero tus huellas en mis muebles». Lucía parpadeó, sorprendida por la dureza repentina y la exigencia absurda de limpiar cientos de metros de mármol de rodillas mientras cuidaba a 3 bebés. Pero no protestó. No hubo rastro de la rebeldía o la agresividad de la que Sabrina había hablado. Simplemente bajó la cabeza, sumisa, y asintió. «Como usted diga, señor Santiago. Y no quiero excusas», añadió él cruelmente. «Te pago para que trabajes, no para que descanses. Si veo una sola mancha cuando regrese, te vas». Salió de la casa dando un portazo, sintiéndose justificado en su dureza. Estaba provocándola. Quería ponerla bajo presión. Pensaba que, bajo el estrés y el cansancio físico, la verdadera Lucía saldría a la luz. Esperaba que, cansada de fregar suelos, descargara su frustración con los niños. Esperaba ver al monstruo. Ahora, mirando el monitor, Santiago recordaba sus propias palabras con una náusea creciente. Le había ordenado trabajar como una esclava, la había humillado, la había tratado con un desprecio que ella no merecía. Y la respuesta de Lucía ante esa crueldad no había sido el odio. Había sido ponerse esos guantes amarillos, arrodillarse en el suelo duro, y aún así, tener el corazón y la paciencia para detenerse y abrazar a sus hijos con un amor que él, su propio padre, no había sabido darles últimamente. La dicotomía era brutal. En su mente resonaban las palabras de Sabrina. «Es una salvaje», pero sus ojos veían a un ángel con guantes de goma. Y entonces, una pregunta aún más aterradora comenzó a formarse en la mente de Santiago. Una pregunta que amenazaba con derrumbar toda su realidad. Si Lucía era inocente, entonces, ¿qué clase de persona era Sabrina? ¿Quién le había hecho ese moretón? ¿Y por qué quería destruir a una pobre muchacha que solo daba amor? La respuesta estaba a punto de llegar, porque en el monitor,
Santiago vio cómo la puerta del salón se abría. Lucía, aún en el suelo con los niños, levantó la vista. Y por la puerta entró Sabrina. Pero la mujer que entró no tenía la sonrisa dulce que reservaba para Santiago. Su postura era rígida, depredadora. Santiago contuvo el aliento. El audio del sistema se activó. La prueba real estaba por comenzar, pero no la que él esperaba. La imagen en el monitor era de una claridad hiriente. Cada píxel transmitía una verdad que Santiago había ignorado voluntariamente durante meses. Él seguía en su despacho, con el cuerpo rígido y los puños cerrados sobre la superficie de caoba del escritorio, incapaz de apartar la mirada ni por un segundo. El audio del sistema de vigilancia, captado por micrófonos de alta sensibilidad, llenó la habitación, rompiendo el silencio sepulcral de su oficina. Sabrina acababa de cruzar el umbral del salón. No caminaba, desfilaba. Llevaba un vestido de diseñador color crema, inmaculado, y unos tacones de aguja que repiqueteaban contra el mármol con un sonido agudo y autoritario, como disparos en una iglesia. Santiago observó su lenguaje corporal. No había rastro de la mujer aterrada y vulnerable que había llorado en sus brazos la noche anterior alegando haber sido agredida. Se movía con la arrogancia de quien se sabe dueña del castillo. Lucía, que hasta ese momento había estado en el suelo, compartiendo un instante de amor puro con los niños, reaccionó al instante. Su instinto de supervivencia, condicionado por la necesidad de mantener su empleo y alimentar a su familia, se activó. Rápidamente, soltó con delicadeza a los gemelos sobre la alfombra suave y se puso de pie, alisándose el delantal blanco sobre el uniforme azul. Bajó la cabeza, adoptando esa postura de sumisión que a Santiago, ahora que veía la escena con ojos nuevos, le revolvió el estómago. «Buenos días, señorita Sabrina», dijo Lucía. Su voz temblaba ligeramente. Santiago notó cómo Lucía, instintivamente, daba un paso lateral para interponerse sutilmente entre la mujer y los bebés, como un escudo humano invisible. Sabrina no respondió al saludo. Se detuvo en medio del salón, inspeccionando el lugar con una mueca de disgusto, como si hubiera entrado en un basurero y no en una mansión de lujo. Pasó un dedo perfectamente manicurado sobre el respaldo de un sillón, buscando polvo, buscando un error. Luego, bajó la vista hacia Lucía, o mejor dicho, hacia los guantes amarillos de goma que Lucía aún llevaba puestos. «¿Qué haces ahí parada como una estatua?», espetó Sabrina. Su tono era gélido, cargado de un desprecio visceral. «Santiago te dejó órdenes claras esta mañana. ¿O es que tu cerebro de pobre no procesa instrucciones sencillas?». «Sí, señorita. El señor Santiago me pidió limpiar el mármol de rodillas», respondió Lucía, manteniendo la vista en el suelo. Estaba en ello. Pero el pequeño Tomás estaba llorando y los gemelos necesitaban... «Excusas», interrumpió Sabrina, soltando una risa seca y cruel. «Siempre tienes una excusa. Los niños lloran porque tú no sabes controlarlos. Son igual de salvajes que tú». Santiago sintió un golpe en el pecho. ¿Salvajes? ¿Así llamaba a sus hijos? Observó cómo Sabrina caminaba hacia la zona donde Lucía había estado fregando. El suelo brillaba como un espejo. Santiago sabía lo duro que era ese trabajo. Había visto las manos enrojecidas de Lucía en otras ocasiones y las había ignorado. Ahora, viendo a la madre de sus hijos ausente y a esta mujer humillada por cumplir sus caprichos absurdos, se sintió como un monstruo. «Esto está mal hecho», dijo Sabrina, pateando con la punta de su zapato el cubo de agua con jabón que estaba en una esquina. El agua se derramó un poco sobre el mármol recién pulido. Lucía contuvo el aliento, pero no protestó. Se arrodilló inmediatamente para limpiar el derrame con un trapo, justo a los pies de Sabrina. «Lo siento, señorita. Lo limpiaré ahora mismo». Sabrina la miró desde arriba con una sonrisa de satisfacción malévola. Y entonces hizo algo que heló la sangre de Santiago. Mientras Lucía estaba de rodillas, indefensa, fregando el agua, Sabrina levantó su pie derecho y, con un movimiento calculado, pisó la mano de Lucía. No fue un accidente. Fue una presión deliberada, clavando el tacón cerca de los dedos enguantados de goma. Lucía soltó un gemido de dolor ahogado
retirando la mano rápidamente y acunándola contra su pecho. «Fíjate por dónde pones las manos, inútil», gritó Sabrina fingiendo indignación. «Casi me haces tropezar. ¿Quieres que me rompa un tobillo? ¿Eso quieres? Eres una torpe». Santiago saltó de su silla en la oficina, gritándole a la pantalla como si pudieran oírlo. «¡No la toques! ¡Maldita sea! ¡No la toques!». Pero lo que más le impactó no fue solo la agresión física, sino el detalle que sus ojos de lince captaron en ese movimiento. Para mantener el equilibrio mientras pisaba a la niñera, Sabrina había extendido su brazo derecho, el mismo brazo donde supuestamente tenía ese terrible moretón que le impedía moverse sin dolor. Lo movió con total agilidad, con fuerza, sin ninguna mueca de molestia. La mentira se desmoronaba en tiempo real. No había lesión. No había víctima. Solo había una actriz consumada torturando a una mujer inocente que no podía defenderse porque necesitaba el sueldo para sobrevivir. Lucía, con lágrimas en los ojos que trataba de ocultar, volvió a fregar el suelo, soportando el dolor en su mano. «No volverá a pasar, señorita», susurró Lucía. «Más te vale», bufó Sabrina. «Y quita esa cara de víctima. Santiago no está aquí para salvarte con sus miradas de lástima. Aquí mando yo. Y cuando nos casemos...». Sabrina se inclinó hacia ella, bajando la voz a un susurro venenoso que el micrófono captó con claridad cristalina. «Créeme que te haré la vida tan imposible que desearás no haber nacido. Te irás de esta casa y terminarás pidiendo limosna, que es para lo único que sirves». Lucía no respondió. Simplemente siguió frotando el suelo, con la dignidad silenciosa de los mártires. Pero Santiago vio cómo sus hombros temblaban. Estaba llorando. Y mientras ella lloraba en silencio, los bebés, que sentían la tensión en el aire, comenzaron a inquietarse. El pequeño Tomás, que estaba a unos metros jugando con un carrito, miró a Sabrina. En su inocencia de 2 años, no entendía de clases sociales ni de odio. Solo veía a una persona adulta. Tomás se puso de pie y, con paso torpe, caminó hacia Sabrina, levantando su juguete para mostrárselo, buscando quizás una sonrisa, buscando aprobación. «Coche», dijo el niño con su media lengua, sonriendo. «Mira, Coche». Santiago contuvo la respiración. «No te acerques a ella, hijo. Por favor, aléjate», pensó desesperadamente. Pero era tarde. La interacción estaba a punto de ocurrir, y esta vez no había mentiras de por medio, solo la cruda realidad de quién era quién en esa casa. El pequeño Tomás llegó hasta las piernas de Sabrina. Con sus manitas, que a veces tenían restos de galleta o simplemente la curiosidad táctil de un niño, agarró la tela del costoso vestido color crema de la mujer. Quería atención. Quería mostrarle su juguete favorito. «¡Suéltame!». El grito de Sabrina fue tan repentino y estridente que los gemelos, que estaban en la alfombra, estallaron en llanto instantáneo. La reacción de Sabrina fue instintiva y brutal. No hubo paciencia, no hubo el más mínimo rastro de instinto maternal. Con un gesto de asco absoluto, como si un insecto venenoso se le hubiera posado encima, Sabrina dio un empujón fuerte hacia atrás. Su mano impactó en el pequeño hombro de Tomás. El niño, que apenas tenía estabilidad, perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás, golpeándose el trasero contra el suelo duro y soltando el cochecito de juguete, que salió rodando por el salón. El golpe no fue grave físicamente, pero el susto y el rechazo fueron devastadores. Tomás rompió a llorar con ese llanto agudo y desesperado de un niño que no entiende por qué le han hecho daño. «¡Mírate! ¡Me has manchado el vestido, mocoso asqueroso!», gritó Sabrina, sacudiéndose la tela con furia, ignorando por completo al niño que lloraba a sus pies. «Santiago me va a oír. No sabéis comportaros. Parecéis animales». Santiago, al otro lado de la pantalla, sintió que se le helaba la sangre, y al mismo tiempo, una furia volcánica comenzaba a nacer en sus entrañas. Esa mujer acababa de empujar a su hijo, a su pequeño Tomás, la mujer que decía amarlos, que decía querer ser su madre. Pero entonces ocurrió el cambio. Lucía,
que hasta ese momento había sido la empleada sumisa, la mujer que aguantaba insultos y pisotones para conservar su trabajo, desapareció. En su lugar, surgió algo primario, feroz y protector. Al ver caer a Tomás, Lucía soltó el trapo de limpieza. Se olvidó de los suelos de mármol. Se olvidó del dinero. Se olvidó del miedo a ser despedida. En un movimiento rápido, casi felino, Lucía se levantó y corrió hacia el niño. Se arrodilló junto a Tomás, envolviéndolo en sus brazos, revisando su cabeza y su espalda frenéticamente para asegurarse de que no se hubiera lastimado. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó, Tomás. Aquí está Lucía». «Shh, shh», susurró, besando la frente del niño, quien se aferró a su cuello enterrando la cara en su hombro, buscando refugio del monstruo que tenía enfrente. Una vez que comprobó que el niño estaba bien físicamente, Lucía levantó la vista, y Santiago vio en el monitor una expresión que nunca había visto en ella. Sus ojos, normalmente dulces y bajos, ahora llameaban con un fuego intenso. Se puso de pie, cargando a Tomás en un brazo, mientras con el otro mantenía a raya el espacio personal de los bebés en la alfombra. Sabrina, sorprendida por la interrupción, la miró con desdén. «¿Qué haces? Quita a ese niño llorón de mi vista y limpia mi vestido ahora mismo». «No», dijo Lucía. Su voz ya no temblaba, era firme, resonante. Sabrina parpadeó, incrédula. «¿Cómo dijiste?» «Dije que no», repitió Lucía, dando un paso adelante, acortando la distancia entre ella y la villana. «Puede gritarme a mí, puede humillarme, puede pisarme la mano si eso le hace sentir poderosa, pero no se atreva a volver a tocar a este niño. No se atreva a ponerle una mano encima a ninguno de ellos». «¿Te has vuelto loca?» Sabrina soltó una carcajada nerviosa. «¿Sabes con quién estás hablando? Soy la futura señora de esta casa. Puedo hacer que te deporten. Puedo hacer que te metan presa por agresión. Santiago me creerá a mí». «Que el señor Santiago crea lo que quiera», respondió Lucía. Y por primera vez, una lágrima de rabia rodó por su mejilla, pero su voz no se quebró. «Si me despide, me iré. Pero mientras yo esté aquí respirando, usted no va a maltratar a estos ángeles. Ellos no tienen la culpa de su amargura. Ellos no tienen la culpa de que usted tenga el corazón seco. Cállate, sirvienta insolente». Sabrina levantó la mano, dispuesta a abofetear a Lucía. La mano se elevó en el aire, amenazante. Santiago, en su oficina, gritó: «¡No!». Pero no hizo falta su intervención. Lucía no retrocedió, no cerró los ojos esperando el golpe. Levantó su mano libre, esa mano cubierta por el guante de goma amarillo, símbolo de su servidumbre, y la sostuvo en el aire, lista para bloquear el golpe. «Pégueme», desafió Lucía, mirando fijamente a los ojos de Sabrina. «Hágalo. Pero sepa que no me voy a quedar quieta. Por estos niños, soy capaz de convertirme en lo que usted quiera. Pero no los va a tocar». La tensión en la habitación era eléctrica. Sabrina, cobarde en el fondo como todos los abusadores, vaciló al ver la determinación férrea en los ojos de la niñera. Bajó la mano lentamente, pero su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. «Estás acabada», siseó Sabrina. «Cuando Santiago llegue, le diré que golpeaste al niño. Le diré que te vi sacudirlo. Voy a destruir tu vida. Vas a salir de aquí esposada por la policía». Lucía abrazó más fuerte a Tomás, quien había dejado de llorar y ahora miraba a Sabrina con miedo. «Puede mentir todo lo que quiera», dijo Lucía con una dignidad que llenó la pantalla. «Dios lo ve todo, y la conciencia es un juez del que nadie escapa». Sabrina se dio la media vuelta, furiosa, y comenzó a tirar cojines al suelo, rompiendo un jarrón decorativo contra la pared para crear la escena del crimen que planeaba denunciar. «Ya veremos a quién cree», gritó Sabrina mientras destrozaba el salón. «Vas a arrepentirte de haber nacido, muerta de hambre». Santiago había visto suficiente. Ya no era un espectador. La duda se había disipado como la niebla ante el sol. Tenía la verdad grabada en alta definición. Sabía quién era la víctima y quién era el verdugo. Y sabía, con una certeza dolorosa,
que la mujer con los guantes de goma amaba a sus hijos más de lo que él, con todo su dinero, había sabido protegerlos. Cerró la laptop de golpe, con una violencia que hizo temblar la mesa. Agarró las llaves de su coche. No llamó a la policía, no llamó a seguridad. Esto era personal. Tenía que llegar a casa antes de que Sabrina cumpliera sus amenazas. Tenía que llegar a casa para pedir perdón. Salió de la oficina corriendo, ignorando a su secretaria, ignorando los protocolos. Su mente solo repetía una imagen. Lucía, de pie como una leona, protegiendo a su cachorro frente a la hiena. El millonario corría hacia su redención, pero en la mansión, la villana aún tenía tiempo para hacer daño. El ascensor privado que conectaba la planta ejecutiva con el estacionamiento subterráneo parecía descender a cámara lenta, una jaula de acero y espejos que encerraba a un hombre al borde del colapso nervioso. Santiago sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su saco con manos torpes, casi dejando caer el dispositivo. Sus dedos, habituados a firmar contratos millonarios con firmeza, ahora resbalaban sobre la pantalla táctil por el sudor frío del pánico. Necesitaba volver a conectar con la señal de las cámaras. Necesitaba saber qué estaba pasando en su hogar mientras él estaba atrapado en ese descenso interminable. La aplicación de seguridad cargó, y la imagen en vivo del salón apareció en la palma de su mano. Lo que vio le heló la sangre de una manera diferente a la furia anterior. Esta vez, fue un escalofrío de terror puro ante la psicopatía que se desplegaba ante sus ojos. Sabrina ya no gritaba. El silencio que emanaba de la pantalla era aún más aterrador. La mujer estaba parada frente al gran espejo decorativo del vestíbulo, dándole la espalda a Lucía y a los niños. Santiago acercó el teléfono a sus ojos, incrédulo. Sabrina se estaba mirando en el espejo con una frialdad clínica, calculadora. Con movimientos precisos, comenzó a desordenar su propio cabello, tirando de mechones perfectos hasta dejarlos revueltos, simulando una lucha que nunca existió. Luego, con una mueca de dolor autoinducido, se pellizcó con fuerza la parte superior del brazo, justo donde la piel era más sensible, creando marcas rojas frescas que en minutos se convertirían en moretones convincentes. «Dios mío», susurró Santiago en la soledad del ascensor. La realidad le golpeó como un mazo. Todo había sido una mentira. No solo lo de hoy, todo. Los supuestos celos de las niñeras anteriores, los accidentes domésticos, las quejas sobre el personal. Sabrina no era una víctima, era una arquitecta del caos. En la pantalla, Sabrina se giró hacia Lucía. La niñera había retrocedido hasta una esquina del salón, creando una barricada humana con su propio cuerpo para proteger a los 3 niños. Lucía no intentaba huir. Podría haber corrido hacia la puerta, podría haber salido al jardín, pero eso significaría dejar a los bebés y a Tomás solos con esa mujer desquiciada. Así que se quedó. Santiago vio cómo Lucía susurraba algo al oído de Tomás, acariciando su espalda rítmicamente, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta. Llevaba aún los guantes amarillos de goma, esos símbolos de su estatus inferior, pero en ese momento brillaban como la armadura de un caballero. El audio del teléfono captó la voz de Sabrina, que ahora sonaba tranquila, casi dulce, lo cual era infinitamente más perturbador que sus gritos. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, querida?», dijo Sabrina, caminando lentamente por la habitación, rozando con sus dedos los muebles costosos. «Que tú crees que la verdad importa. Crees que porque eres buena y honesta, el mundo te salvará. Pero el mundo de Santiago no funciona así. En nuestro mundo, la verdad es lo que nosotros decimos que es». Sabrina se acercó a una mesa auxiliar donde reposaba una escultura de porcelana abstracta, una pieza que Santiago había traído de una subasta en Europa. La levantó, sopesándola en sus manos. «Santiago me ama», continuó Sabrina, mirando a Lucía con una sonrisa torcida. O al menos, ama la idea de tener una esposa perfecta y una madre para sus hijos. Está desesperado por creer en el cuento de hadas. Y yo soy su princesa. Tú solo eres la chica que limpia su mierda. ¿A quién crees que va a creer cuando llegue y me vea llorando, diciendo que me atacaste con ese jarrón? Él sabrá la verdad, respondió Lucía. Su voz era baja, pero firme.
No había desafío en su tono, solo una convicción inquebrantable. Los ojos pueden ser engañados, pero el corazón de un padre no. Él ama a estos niños, y verá quién los protege y quién los asusta. La respuesta de Lucía pareció enfurecer a Sabrina más que cualquier insulto. La idea de que una empleada doméstica cuestionara su poder sobre Santiago era inaceptable. «Estúpida ilusa», siseó Sabrina. Con un movimiento violento, Sabrina arrojó la escultura de porcelana contra el suelo, justo a medio camino entre ella y Lucía. El estruendo de la cerámica rompiéndose en 1000 pedazos resonó a través de los altavoces del teléfono de Santiago. Los fragmentos volaron por el aire, y uno de ellos rozó la pierna de Lucía, rasgando la tela de su uniforme. Ella ni se inmutó. Simplemente cerró los ojos y abrazó más fuerte a los niños, cubriendo sus cabecitas para que no les saltara ningún escombro. Santiago sintió una náusea profunda. Esa mujer, su prometida, estaba dispuesta a poner en riesgo físico a sus hijos con tal de ganar una discusión, con tal de destruir a alguien que consideraba inferior. La revelación no fue solo descubrir que Sabrina era mala, fue descubrir que él había estado a punto de entregar a sus hijos a un monstruo. La culpa lo inundó. Él había metido al enemigo en casa. Él le había dado poder. Y peor aún, él había humillado a la única persona que realmente estaba dispuesta a sangrar por ellos. El ascensor llegó al sótano con un tintineo alegre que contrastaba horriblemente con la situación. Las puertas se abrieron. Santiago guardó el teléfono, pero la imagen de Lucía protegiendo a sus hijos quedó grabada en su retina como hierro al rojo vivo. Ya no corría por ira, corría por redención. Corría porque sabía que cada segundo que pasaba, la integridad física y emocional de su familia pendía de un hilo. La transformación interna de Santiago se completó en esos pasos hacia su coche. Ya no era el millonario preocupado por su reputación o por mantener las apariencias. Era un padre león, y alguien había entrado en su guarida. El motor del Deportivo de Santiago rugió en el eco del estacionamiento subterráneo, un sonido gutural y potente que reflejaba su estado de ánimo. Los neumáticos chillaron contra el concreto pulido mientras aceleraba, ignorando las señales de límite de velocidad, ignorando la seguridad, ignorando todo excepto la urgencia vital de llegar a su mansión. Mientras el coche devoraba el asfalto de la autopista, Santiago volvió a colocar el teléfono en el soporte del tablero. Necesitaba mantener los ojos en la carretera, pero sus oídos estaban clavados en el drama que se desarrollaba en su hogar. El trayecto, que normalmente le tomaba 20 minutos, tenía que hacerlo en 10. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada conductor lento, un obstáculo insoportable. Dentro de la mansión, la situación había escalado de la manipulación psicológica a la amenaza legal directa. Sabrina, satisfecha con el escenario de destrucción que había creado, el jarrón roto, los cojines tirados, su propio cabello despeinado, sacó su teléfono móvil, pero no para llamar a Santiago. Marcó 3 números. «¿Qué está haciendo?», preguntó Lucía, con la voz quebrada por el miedo por primera vez. Sabía que su palabra valía poco contra la de una mujer rica. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», respondió Sabrina con una calma venenosa, mientras el tono de llamada sonaba en el altavoz. «Voy a llamar a la policía. Voy a reportar una agresión doméstica. Diré que te volviste loca, que intentaste robarme una joya y que cuando te descubrí, me atacaste a mí y a los niños». «Eso es mentira», gritó Lucía desesperada. «Por favor, no haga eso. Tengo antecedentes limpios. Tengo a mi abuela enferma, si me llevan presa. ¿Quién cuidará de ella?» «Eso debiste pensarlo antes de atreverte a mirarme a los ojos», dijo Sabrina. La llamada se conectó. 911. «¿Cuál es su emergencia?» Santiago, escuchando desde el coche a 140 kilómetros por hora, golpeó el volante con furia. «¡Maldita sea!», gritó. Estaba escuchando cómo incriminaban a una inocente en tiempo real. «Sí, por favor, necesito ayuda urgente», dijo Sabrina, cambiando su voz instantáneamente a un tono lloroso y aterrorizado, una actuación digna de un Oscar. «Estoy en la residencia del Valle. Mi empleada doméstica me ha atacado. Está fuera de control. Tiene un arma improvisada».
Estoy encerrada en el salón con los niños, temo por sus vidas. Por favor, vengan rápido. Colgó. El silencio que siguió fue pesado, denso como el plomo. Lucía miró a Sabrina con una mezcla de horror y lástima. Ya no veía a una rival poderosa. Veía a un ser humano profundamente roto y malvado. Lucía sabía que la policía llegaría pronto. Sabía que, con su uniforme de sirvienta y su origen humilde, tendría todas las de perder frente a la señora de la casa. Podría terminar en una celda esa misma noche. Podría perderlo todo. Pero entonces, Lucía hizo algo extraordinario. En lugar de rogar, en lugar de intentar huir antes de que llegara la policía, se sentó en el suelo, sobre los fragmentos de cristal, ignorando el peligro. Juntó a los 3 niños, que lloraban asustados por los gritos de Sabrina. «Escúchenme, mis amores», les susurró Lucía, dándole la espalda a Sabrina, ignorándola por completo. «Todo va a estar bien. Vamos a jugar a un juego, ¿sí? Vamos a taparnos los oídos y a cantar nuestra canción». Lucía comenzó a tararear una melodía suave, una nana dulce y antigua, con la voz temblorosa pero llena de amor. Lo hacía para que los niños no escucharan los insultos de Sabrina, para crear una burbuja de paz en medio del infierno. «Duérmete, niño, duérmete ya», cantaba Lucía, acariciando el cabello de Tomás y meciendo a los gemelos. Sabrina la miraba con incredulidad. «¿Estás cantando? ¿Vas a ir a la cárcel y te pones a cantar? Estás demente». «Estoy protegiéndolos de usted», dijo Lucía sin dejar de mecerlos. «Puede llamar a la policía, puede llamar al ejército si quiere, pero estos últimos minutos, antes de que me lleven, van a ser de paz para ellos. No voy a permitir que su último recuerdo de mí sea el miedo». Santiago escuchó esto. Escuchó la nana a través de los altavoces de su coche de lujo. Escuchó la pureza del sacrificio de Lucía. Las lágrimas le nublaban la vista mientras tomaba la última curva hacia su urbanización privada, casi perdiendo el control del vehículo. Los neumáticos derraparon, dejando marcas negras en el asfalto. La garita de seguridad de la entrada apareció frente a él. El guardia, al ver el coche del dueño acercarse a esa velocidad, levantó la barrera apresuradamente, asustado. Santiago ni siquiera saludó. Aceleró por el camino de entrada, pasando los jardines perfectamente cuidados que ahora le parecían una burla superficial. Frenó en seco frente a la puerta principal de la mansión, el coche deteniéndose con un chirrido agónico. No se molestó en apagar el motor. No se molestó en cerrar la puerta. Saltó del vehículo como un hombre poseído. Dentro de la casa, Sabrina escuchó el coche. Sonrió triunfalmente. «Ahí está. ¿Oyes eso? Es Santiago. O quizás la policía. De cualquier forma, se acabó tu tiempo, Cenicienta. Prepárate para salir de aquí como la basura que eres». Sabrina se desordenó un poco más la ropa, adoptó una pose de víctima sobre el sofá y preparó sus lágrimas de cocodrilo. Lucía abrazó a los niños por última vez, cerrando los ojos, rezando una plegaria silenciosa, esperando el final. Sintió que su corazón se rompía, no por ella, sino por dejar a esos pequeños en manos de esa mujer. La puerta principal se abrió de un golpe, golpeando contra la pared con un estruendo que hizo vibrar los cristales. Pasos pesados y rápidos resonaron en el vestíbulo. Sabrina gritó: «¡Santiago! ¡Ayúdame! ¡Está loca! ¡Casi nos mata!». Pero el hombre que entró en el salón no era el prometido dócil que Sabrina esperaba. Era una fuerza de la naturaleza. Santiago estaba despeinado, con la corbata deshecha, el pecho subiendo y bajando por la respiración agitada, y los ojos inyectados en una mezcla de dolor y furia bíblica. El tiempo pareció detenerse. En un rincón, la víctima falsa en el sofá de diseño. En el otro, la verdadera víctima en el suelo, rodeada de cristales rotos, con guantes de goma y 3 niños aferrados a su pecho como si fuera su única tabla de salvación en un naufragio. Santiago no miró a Sabrina. Sus ojos buscaron desesperadamente a Lucía y a sus hijos. Al ver que estaban físicamente bien, aunque aterrorizados, soltó el aire que había estado conteniendo. «Santi, amor», insistió Sabrina, levantándose y corriendo hacia él para abrazarlo, intentando bloquear su visión de la niñera. «¡Gracias a Dios llegaste!
Tienes que sacarla de aquí. Me atacó. Mira lo que hizo con el jarrón. Mira mi brazo. Sabrina intentó aferrarse a su solapa, pero la energía que emanaba de Santiago era tan hostil que incluso ella dudó por un segundo. La tormenta había llegado, pero no iba a descargar su rayo donde ella creía. El aire en el salón era denso, casi irrespirable, cargado de la electricidad estática de una tormenta que acababa de romper. Santiago estaba parado en el centro de la habitación, una figura imponente recortada contra la luz de la tarde que entraba por el pasillo. Su pecho subía y bajaba con violencia, no solo por la carrera, sino por el esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo para no perder el control físico ante la mujer que tenía enfrente. Sabrina, malinterpretando su silencio y su respiración agitada como preocupación por ella, se lanzó nuevamente a su actuación. Se aferró al brazo de Santiago con sus uñas perfectamente cuidadas, clavándolas en la tela del traje costoso, intentando anclarlo a su realidad fabricada. «¡Sácala de aquí, Santiago!», gritó Sabrina, con lágrimas falsas corriendo por su maquillaje impecable. «Es un animal. Mira cómo me ha dejado. Estaba aterrorizada. Tuve que encerrarme aquí con los niños para protegerlos. Llama a seguridad para que la saquen a rastras». Santiago bajó la mirada hacia la mano de Sabrina que apretaba su brazo. Sintió una repulsión física tan intensa que le recorrió la espina dorsal como una descarga eléctrica. El perfume de ella, esa fragancia floral exclusiva que antes le parecía elegante, ahora le resultaba nauseabunda. El olor de la mentira. Con un movimiento lento pero implacable, casi quirúrgico, Santiago levantó su propia mano y retiró los dedos de Sabrina de su manga. No fue un empujón violento, fue algo peor. Fue un gesto de desprecio absoluto, como si se quitara una mancha de suciedad. «¡No me toques!», dijo Santiago. Su voz no fue un grito. Fue un susurro grave, vibrante, que resonó en el silencio repentino de la habitación con más fuerza que cualquier alarido. Sabrina se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire, confundida. ¿Qué? Santiago, mi amor, soy yo. Soy Sabrina. ¿No me escuchas? Esa mujer me atacó. Santiago no le respondió. Ni siquiera la miró a los ojos. Pasó de largo junto a ella como si fuera un mueble más, un objeto decorativo sin valor que estorbaba en el camino. Sus ojos estaban fijos en el único punto de luz y verdad en esa habitación devastada. El rincón donde Lucía yacía en el suelo, rodeada de cristales rotos. Lucía, al ver acercarse al patrón, se encogió instintivamente. Había escuchado las mentiras de Sabrina, y en su experiencia de vida, el rico siempre creía al rico. Esperaba el despido, esperaba los gritos, esperaba que le arrancaran a los niños de los brazos. Bajó la cabeza, apretando los párpados, preparándose para el impacto de la injusticia. «Lo siento mucho, señor Santiago», sollozó Lucía, con la voz ahogada en el hombro del pequeño Tomás. «Yo no quería problemas. Yo solo quería». Pero el golpe nunca llegó. Lo que llegó fue el sonido de una rodilla impactando contra el suelo. Santiago, el millonario que esa misma mañana le había ordenado limpiar de rodillas para humillarla, ahora se arrodillaba frente a ella. No le importó que sus pantalones de traje de $1000 se mancharan con el agua jabonosa derramada, ni que los cristales de la porcelana rota se clavaran en la tela. Lucía abrió los ojos, sorprendida, al sentir una mano grande y cálida posarse suavemente sobre su hombro. No era un agarre para levantarla. Era un toque de contención, de apoyo. «¿Están bien?», preguntó Santiago. Su voz se quebró al final, dejando ver al padre aterrorizado que habitaba bajo la fachada del empresario. Lucía lo miró aturdida, buscando en su rostro alguna señal de trampa. Sí, señor. Los niños están bien. El señorito Tomás se asustó mucho, pero no tiene heridas. Los gemelos solo están llorando por el ruido». Santiago asintió, tragando saliva. Sus ojos recorrieron frenéticamente los cuerpos de sus hijos, comprobando lo que Lucía decía. Vio a Tomás aferrado al cuello de la niñera con una fuerza desesperada, hundiendo la cara en el uniforme azul. Vio cómo los gemelos, aunque llorosos, buscaban el contacto con ella. Y luego vio la mano de Lucía.
la mano con el guante amarillo de goma. El guante tenía una marca sucia, una abolladura en el caucho donde el tacón de Sabrina había impactado. Santiago extendió su mano y con una delicadeza infinita tomó la mano enguantada de Lucía. «Te lastimó», dijo él. No fue una pregunta. Fue una afirmación dolorosa. Lucía intentó retirar la mano, avergonzada. «No es nada, señor. Es solo un golpe. Lo importante son ellos». A espaldas de ellos, Sabrina observaba la escena con una mezcla de incredulidad y furia creciente. Su cerebro narcisista no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué Santiago estaba arrodillado frente a la sirvienta? ¿Por qué la trataba con esa reverencia? El miedo comenzó a filtrarse en su arrogancia, pero su instinto de defensa reaccionó con agresividad. «¡Santiago!», chilló Sabrina, golpeando el suelo con el pie. «¿Qué demonios haces? Esa mujer es peligrosa. ¿Te ha lavado el cerebro o algo? Mírame a mí. Yo soy tu prometida. Ella es solo la criada. Levántate del suelo, es patético». Santiago cerró los ojos un segundo, tomando aire profundamente, llenando sus pulmones de paciencia para no cometer una locura. Soltó suavemente la mano de Lucía y se puso de pie. La transformación física fue evidente. Al levantarse, parecía crecer 10 centímetros. Sus hombros se cuadraron, su mandíbula se tensó. Se giró lentamente para encarar a Sabrina. La mirada que le dirigió fue tan fría, tan carente de cualquier afecto pasado, que Sabrina retrocedió un paso involuntariamente. Era la mirada de un extraño, o peor, la mirada de un juez dictando sentencia de muerte. «Tienes razón, Sabrina», dijo Santiago, avanzando hacia ella paso a paso, obligándola a retroceder hasta que ella chocó con el sofá. «He sido patético, pero no por arrodillarme ante ella. He sido patético por haberte dejado entrar en mi vida, por haberte dejado acercarte a mis hijos». «¿De qué estás hablando?». Sabrina intentó reír, pero salió como un graznido nervioso. «Amor, estás confundido. El estrés del trabajo. Ella te está manipulando. Mira el desastre. Mira el jarrón». «Cállate», cortó Santiago. Fue una orden seca, absoluta. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. La policía. La llamada de Sabrina había surtido efecto. Una sonrisa maliciosa cruzó el rostro de Sabrina, recuperando momentáneamente la confianza. «Ahí están. La policía. Ya verás, Santiago. Cuando ellos lleguen y vean esto, se la llevarán. Y tú me pedirás perdón de rodillas por haberme hablado así. La ley está de mi lado». Santiago metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono móvil. «La ley se basa en pruebas, Sabrina. Y tú has cometido el error más grande de tu vida». «¿Pruebas?», se burló ella. «Es mi palabra contra la de una sirvienta muerta de hambre. ¿A quién crees que creerán?». Santiago levantó el teléfono y señaló con él hacia la esquina del techo, donde un pequeño punto negro, imperceptible para el ojo inexperto, sobresalía de un sensor de humo. «A la cámara», dijo Santiago. El color desapareció del rostro de Sabrina instantáneamente. Siguió la línea de visión de Santiago y vio el pequeño lente. Miró a otra esquina. Otro lente. Miró hacia la estantería. Otro lente. Estaba rodeada. «¿Cámaras?», susurró, con la voz convertida en un hilo de aire. «Cámaras de alta definición», confirmó Santiago, con una calma letal. «Con micrófonos de alta sensibilidad, transmitiendo en vivo directamente a mi celular y a la nube. Lo vi todo, Sabrina. Vi cómo te agredió Lucía. Vi cómo te pellizcaste el brazo frente al espejo. Vi cómo rompiste el jarrón. Pero sobre todo, vi cómo empujaste a mi hijo». El silencio que siguió a la revelación de Santiago fue absoluto, solo roto por el sonido increscendo de las sirenas que ya estaban entrando en la propiedad privada. Sabrina parecía haber sido golpeada físicamente. Abrió la boca para hablar, para inventar otra mentira, para negar la realidad, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su realidad alternativa se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Santiago no le dio tiempo a recuperarse. Caminó hacia la pared principal del salón
donde colgaba una enorme pantalla de televisión de 85 pulgadas, que normalmente se usaba para ver películas familiares o noticias financieras. Con movimientos rápidos en su teléfono, activó la función de Screen Mirroring. ¿Quieres ver la película de tu actuación?, preguntó Santiago con ironía mordaz. Porque creo que merece una audiencia. La pantalla gigante se encendió. En alta resolución, apareció la imagen grabada apenas unos minutos antes. La nitidez era tal que se podían ver las partículas de polvo flotando en la luz del sol. Lucía, desde el suelo, levantó la vista hacia la pantalla, abrazando aún más fuerte a los niños. Vio su propia humillación proyectada en tamaño cine. Pero esta vez no sentía vergüenza. Sentía vindicación. El video comenzó a reproducirse. Todos en la sala, incluida Sabrina, miraron hipnotizados. Se vio a Sabrina entrar, altanera. Se escuchó su voz nítida insultando a Lucía. Cerebro de pobre. Salvaje. Se vio el pisotón deliberado sobre la mano enguantada. El sonido del tacón contra el suelo y el gemido de Lucía resonaron en los altavoces envolventes del salón, amplificados, brutales. No, eso está editado. Eso no es, balbuceó Sabrina, retrocediendo hacia la puerta, buscando una salida. Pero el video continuó. Llegó el momento crucial. El pequeño Tomás acercándose con su cochecito, la sonrisa inocente del niño, y luego el empujón. En la pantalla gigante, el gesto de Sabrina se vio monstruoso. La fuerza con la que rechazó al niño, la cara de asco, el grito. Santiago apretó los dientes al verlo de nuevo, sintiendo que la sangre le hervía. Se giró hacia Sabrina, quien ahora estaba arrinconada contra la pared, temblando, no de arrepentimiento, sino de terror por las consecuencias. «Empujaste a mi hijo de 2 años», dijo Santiago, avanzando hacia ella. Su voz era baja y peligrosa. «Un niño que solo quería mostrarte un juguete. Un niño que tú decías querer como si fuera tuyo». «Estaba estresada. Me dolía la cabeza», gritó Sabrina, intentando justificarse desesperadamente. «Tú no entiendes la presión de ser perfecta para ti. Esos niños son insoportables, malcriados. No culpes a los niños de tu maldad», rugió Santiago, perdiendo la calma por primera vez. «Eres un monstruo. Te pellizcaste tú sola para fingir una agresión. Míralo». En la pantalla se veía claramente a Sabrina frente al espejo, retorciéndose la piel del brazo y despeinándose el cabello. La prueba final de su psicopatía. En ese instante, el timbre de la puerta sonó insistentemente, acompañado de golpes fuertes. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Sabrina miró hacia la entrada con pánico. Había llamado a la policía para destruir a Lucía, y ahora ellos estaban allí, pero la evidencia había cambiado de bando. «Santiago, por favor», suplicó Sabrina, cambiando de táctica, juntando las manos en un gesto de ruego. «No dejes que entren. Podemos arreglar esto. Te amo. Lo hice por amor. Quería que estuviéramos solos, sin esa intrusa. Soy yo, tu Sabrina. No me hagas esto. Mi reputación, mi familia. Me destruirás si esto sale a la luz». Santiago la miró con una frialdad glacial. Caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. 2 oficiales de policía entraron con las manos en sus armas, alertas, esperando una situación de violencia activa, con un arma improvisada, tal como se había reportado. «¿Dónde está la agresora?», preguntó el oficial al mando, escaneando la habitación. Sus ojos cayeron inmediatamente en Lucía, que estaba en el suelo llorando, encajando en el perfil de sospechosa por su uniforme y su posición. «Ahí está», gritó Sabrina, intentando una última jugada desesperada, señalando a Lucía. «Ella es. Me atacó. El señor Santiago está confundido. Ella lo tiene amenazado». El oficial dio un paso hacia Lucía. «Señora, levante las manos y aléjese de los niños». «¡Alto!». La voz de Santiago retumbó como un trueno. Se interpuso físicamente entre los policías y Lucía, levantando una mano para detenerlos. «Señor Vallejo, recibimos una llamada de auxilio», empezó el policía confundido. «Recibieron una llamada falsa,
Oficial, dijo Santiago, señalando a Sabrina con un dedo acusador. Esa mujer, la señorita Sabrina Montemayor, realizó una denuncia falsa de un delito inexistente. Y tengo la prueba en video, en alta definición, reproduciéndose ahora mismo en esa pantalla. Los policías miraron hacia la televisión. El video se repetía en bucle. Sabrina empujando al niño, Sabrina autolesionándose, Sabrina rompiendo el jarrón. El oficial al mando frunció el ceño, procesando la información visual. Miró a Sabrina, luego al video, luego a Santiago. La situación cambió en un segundo. La tensión corporal de los policías se redirigió hacia la mujer del vestido color crema. «Eso es maltrato infantil y falsa declaración», murmuró el oficial. Se volvió hacia Sabrina. «Señora, necesito que se calme y me explique qué estamos viendo». Sabrina estaba hiperventilando. Su mundo de privilegios, donde su palabra era ley, acababa de colapsar frente a la tecnología y la verdad. Santiago se acercó a ella, invadiendo su espacio personal por última vez. «Tienes dos opciones, Sabrina», le dijo en voz baja, para que solo ella y los policías escucharan. Opción A. Dejo que los oficiales vean el video completo. Presento cargos por maltrato infantil, daños a la propiedad y difamación. Te vas esposada ahora mismo, y mañana tu cara y este video estarán en todos los noticieros y redes sociales. Tu buen nombre quedará enterrado en el lodo para siempre. Sabrina tembló, las lágrimas ahora reales de miedo manchando su maquillaje. Por favor, no. Mi padre me mataría. Opción B, continuó Santiago implacable. Sales de esta casa ahora mismo. Te subes a tu coche y desapareces de nuestras vidas para siempre. Si vuelvo a ver tu cara, si vuelves a mencionar a mis hijos, o si intentas acercarte a Lucía, publico el video y te destruyo. Hubo un silencio tenso de 5 segundos. Sabrina miró a los policías, que esperaban la instrucción del dueño de la casa. Miró la pantalla que repetía su vergüenza. Y finalmente miró a Lucía, que seguía en el suelo abrazando a los niños, mirándola no con odio, sino con una lástima profunda. Esa mirada de lástima de la sirvienta fue la estocada final para el ego de Sabrina. «Me voy», siseó Sabrina, intentando recuperar un ápice de dignidad arreglándose el cabello. «No necesito esto. Me voy». «¡Ahora!», gritó Santiago. Sabrina agarró su bolso de marca, que había quedado en un sillón, y corrió hacia la puerta, empujando a uno de los policías en su huida. Se escucharon sus tacones repiqueteando por el camino de entrada, seguidos del sonido de un motor arrancando y alejándose a toda velocidad. El oficial miró a Santiago. «¿Quiere que la persigamos, señor? Hay evidencia de agresión al menor». Santiago miró la pantalla una última vez y luego la apagó, dejando el salón en un silencio bendito. Miró a sus hijos, que ya se estaban calmando en los brazos de Lucía. Sabía que un proceso legal arrastraría a sus hijos a interrogatorios, prensa y más trauma. Quería borrar a Sabrina de sus vidas, no eternizarla en un juicio. «No, oficial», dijo Santiago suspirando con el peso de 1000 montañas cayendo de sus hombros. «Déjela ir. Su castigo será vivir sabiendo quién es realmente. Solo quiero que se vayan y nos dejen en paz. Por favor». Los policías asintieron, comprendiendo la situación de un padre que solo quería proteger la paz de su hogar. «Haremos un reporte por la llamada falsa, por si acaso ella intenta algo más», dijo el oficial. «Buenas tardes, señor». Cuando la puerta se cerró tras los policías, el silencio real se instaló en la mansión. Ya no había villana, ya no había mentiras. Solo quedaban un padre arrepentido, 3 niños asustados y una niñera con guantes amarillos que acababa de salvar a la familia de la destrucción total. Santiago se giró lentamente. Ahora venía la parte más difícil: enfrentar a la mujer a la que había humillado y pedirle un perdón que sentía que no merecía. El cierre de la puerta tras los oficiales de policía dejó un eco que tardó varios segundos en disiparse, reemplazado por un silencio abrumador, casi sagrado, como el que se siente en una iglesia después de un funeral. La mansión, que minutos antes había sido un campo de batalla de gritos y mentiras, ahora se sentía inmensa y vacía.
Solo quedaba el sonido entrecortado de la respiración de Santiago, y los sollozos ya más calmados, y hipidos suaves, de los gemelos en brazos de Lucía. Santiago permaneció de pie junto a la puerta cerrada, con la mano aún apoyada en la madera fría, incapaz de darse la vuelta inmediatamente. Necesitaba un segundo para recomponer la máscara, para dejar de temblar, pero se dio cuenta de que ya no tenía caso. La máscara del millonario intocable se había roto junto con el jarrón de porcelana. Lo que quedaba era un hombre desnudo frente a su propia conciencia. Lentamente se giró. La escena que encontró le partió el alma en dos. Lucía no se había levantado. Seguía en el suelo, rodeada de los fragmentos afilados de cerámica y charcos de agua jabonosa. Su instinto de sirvienta, condicionado por años de necesidad y obediencia, se activó incluso en medio del trauma. Con una mano sosteniendo a los bebés contra su pecho, con la otra, la que llevaba el guante amarillo maltratado, comenzó a recoger los pedazos de porcelana rota. Lo limpiaré ahora mismo, señor», susurró Lucía, sin atreverse a mirarlo, con la voz temblorosa por el miedo residual. «Siento mucho el desorden. Siento que el señorito Tomás haya tenido que ver esto. No se preocupe, dejaré todo como estaba». El sonido del guante de goma rozando contra el suelo húmedo fue como una lija en el corazón de Santiago. Verla allí, pidiendo perdón por un desastre que ella no había causado, preocupada por limpiar su piso mientras él había estado a punto de arruinar su vida, fue la gota que colmó el vaso de su culpa. Santiago cruzó el salón en 3 zancadas largas, no con la furia de antes, sino con una urgencia desesperada. «No», dijo él con la voz ronca. Lucía se tensó, deteniendo su mano a medio camino de un trozo de cristal. «Perdón, señor, lo haré más rápido. Es solo que...» «No, Lucía». Santiago llegó hasta ella, y sin importarle el traje de 3 piezas, sin importarle el estatus, sin importarle nada más que la humanidad que tenía enfrente, se dejó caer de rodillas sobre la alfombra húmeda y los cristales. El impacto de sus rodillas contra el suelo resonó sordo. Quedó a la misma altura que ella. Por primera vez en los 3 meses que ella llevaba trabajando allí, sus ojos estaban al mismo nivel. Ya no había un patrón mirando desde arriba y una empleada mirando desde abajo. Eran 2 seres humanos en el suelo. Lucía levantó la vista, asustada por la proximidad repentina. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de lágrimas contenidas. «¿Señor Santiago?» Santiago extendió sus manos que solían firmar cheques y cerrar tratos, y que ahora temblaban visiblemente. Con una delicadeza que contradecía su tamaño y fuerza, tomó las manos de Lucía. «Deja eso», le rogó él con los ojos humedecidos. «Deja los cristales, deja el suelo». «Por favor». Lucía parpadeó, confundida, mirando sus propias manos atrapadas entre las de él. «Pero está sucio. Usted dijo que quería que brillara». La mención de su propia orden cruel de la mañana fue como un cuchillo en el estómago de Santiago. Recordó cómo le había exigido limpiar de rodillas, cómo la había tratado como si fuera menos que nada, solo para probar una teoría paranoica alimentada por una mujer malvada. «Fui un imbécil», soltó Santiago, y la palabra salió cargada de un autodesprecio profundo. «Un ciego y maldito imbécil». Santiago bajó la mirada hacia las manos de ella. Esos guantes amarillos de goma, brillantes y sintéticos, le parecieron de repente el símbolo más doloroso de la barrera que él había impuesto. Representaban el trabajo duro, la distancia, la servidumbre. Y ella había usado esas manos de goma para acariciar y proteger a sus hijos cuando él no estaba. Sin decir una palabra más, Santiago deslizó sus dedos por el borde del guante izquierdo de Lucía. Ella intentó retirar la mano por reflejo, por vergüenza de mostrar su piel curtida por el trabajo, pero él no la dejó. «Permíteme», susurró él. Lentamente, Santiago tiró del guante. El caucho se estiró y cedió, liberando la mano de Lucía con un sonido suave. Dejó el guante amarillo tirado sobre los cristales rotos, como quien se deshace de una piel vieja. Luego, hizo lo mismo con la mano derecha. Cuando ambas manos de Lucía quedaron desnudas, Santiago las sostuvo entre las suyas. Estaban rojas
irritadas por el calor y el esfuerzo, con las uñas cortas y limpias, y la piel reseca por los químicos de limpieza. Pero para Santiago, eran las manos más hermosas que había visto. Eran las manos que habían detenido el golpe de Sabrina. Eran las manos que sostenían su mundo. «Perdóname, Lucía», dijo Santiago, y su voz se quebró finalmente, dejando escapar un sollozo ahogado. «Perdóname por haberte hecho limpiar de rodillas. Perdóname por haberte gritado. Perdóname por haber instalado esas cámaras buscando un monstruo en ti, cuando el único monstruo estaba durmiendo en mi cama y el otro era yo, por permitirlo». Lucía lo miraba con incredulidad. Nunca, en toda su vida de servicio, un patrón se había arrodillado ante ella. Nunca nadie le había pedido perdón con tanta sinceridad visceral. «Señor, usted no sabía». Ella le mintió. Intentó consolarlo ella, con esa bondad innata que le impedía guardar rencor. «Usted solo quería proteger a sus hijos. Un padre hace cualquier cosa por sus hijos. Yo lo entiendo». «No, no lo entiendes», negó Santiago apretando suavemente sus manos. «Yo debí saberlo. Debí ver cómo te miraban los niños. Debí ver cómo Tomás te busca. Estaba tan ocupado siendo el señor de la casa, tan ocupado con mi dolor de viudo, que dejé de ver lo que tenía enfrente. Hoy tú has sido más padre y más madre para ellos que yo en todo este año». Santiago levantó una de las manos de Lucía, y en un gesto de humildad suprema, acercó su frente a ella, apoyando su cabeza contra los dedos de la niñera, cerrando los ojos. «Gracias», susurró contra su piel. «Gracias por interponerte. Gracias por recibir el golpe que iba para mi hijo. Gracias por no irte corriendo cuando viste que estabas sola contra ella. Me has dado una lección de dignidad que no olvidaré mientras viva». Lucía sintió las lágrimas de Santiago mojar sus dedos. El hombre poderoso estaba derrumbado a sus pies. En ese momento, la dinámica de poder se disolvió por completo. Ella sintió una oleada de compasión, no por el millonario, sino por el hombre herido que cargaba con demasiada culpa. «Levántese, don Santiago», dijo ella suavemente, retirando una mano para posarla torpemente, pero con cariño, sobre el cabello de él. «No tiene que arrodillarse. Aquí no pasó nada que no tenga arreglo. Los niños están bien. Eso es lo único que importa». Santiago levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero había una nueva claridad en ellos. Una determinación férrea. «Tienes razón. Los niños están bien gracias a ti». Santiago se puso de pie, y luego, ignorando sus protestas, se inclinó y tomó a Lucía por los brazos para ayudarla a levantarse del suelo. «Ven», dijo él, «salgamos de aquí. Este cuarto huele a mentira y a cosas rotas. Vamos a donde debimos estar desde el principio». Santiago tomó en brazos al pequeño Tomás, que se había quedado dormido del agotamiento emocional contra el pecho de Lucía, y con la otra mano guió a Lucía, quien aún cargaba a los gemelos, fuera del salón destruido. Dejaron atrás los guantes amarillos tirados en el suelo, como reliquias de una vida que acababa de terminar para dar paso a otra cosa. La biblioteca de la mansión era un espacio más cálido, menos ostentoso que el salón principal. Tenía alfombras persas gruesas, estanterías llenas de libros antiguos y una chimenea que, aunque apagada, daba una sensación de hogar. Allí fue donde Santiago llevó a Lucía y a los niños. Se sentaron en el gran sofá de terciopelo. Por primera vez, Lucía no se sentó en una silla auxiliar o se quedó de pie esperando órdenes. Se sentó a su lado. Los gemelos, sintiendo la calma después de la tormenta, se habían quedado dormidos en los brazos de ella, y Santiago había acostado a Tomás en el otro extremo del sofá, cubriéndolo con una manta. El silencio ahora era diferente. No era vacío, era íntimo. Santiago se levantó un momento para servir un vaso de agua de una jarra de cristal. Regresó y se lo ofreció a Lucía. «Toma. Debes tener la garganta seca». «Gracias, señor», dijo ella, tomando el vaso con ambas manos, aún sintiéndose extraña sin los guantes, extraña siendo servida por el dueño de la casa. Santiago se sentó frente a ella en una butaca baja, inclinándose hacia adelante, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. La miraba fijamente,
pero no con la mirada inquisidora de antes, sino con una curiosidad genuina, como si estuviera tratando de descifrar un misterio sagrado. «Lucía», empezó él dudando un poco, «hay algo que necesito preguntarte, algo que vi en el video, antes de que todo se volviera violento». Lucía se tensó ligeramente, bajando el vaso. «¿Hice algo mal con los horarios de comida? ¿O con la ropa?» «No, nada de trabajo». Santiago negó con la cabeza, esbozando una media sonrisa triste. «Vi cómo los mirabas. Vi cómo Tomás corrió hacia ti. Y escuché algo en la grabación de audio. Hace días. Algo que no quise admitir hasta hoy». Lucía bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Sabía a qué se refería. Era su secreto más guardado, su mayor temor profesional. «El otro día», continuó Santiago suavemente, «cuando creías que nadie escuchaba, Tomás te llamó. Mamá», completó Lucía en un susurro, interrumpiéndolo. Levantó la vista, con los ojos llenos de pánico. «Señor, le juro que yo le corrijo. Siempre le digo no, mi amor. Soy Lucía, soy la nana. Nunca he intentado reemplazar a la señora. Dios me libre. Sé cuál es mi lugar. Es solo que es pequeño y se confunde. Y como paso tanto tiempo con él...» «Lucía, respira», la detuvo Santiago, levantando una mano para calmarla. «No te estoy regañando. Es que no quiero que piense que soy una irrespetuosa», continuó ella angustiada, las palabras saliendo atropelladamente. «Yo sé que ellos tienen a su madre en el cielo, y yo jamás podría... Yo solo soy la empleada». «Deja de decir eso», exclamó Santiago con una intensidad repentina, aunque mantuvo la voz baja para no despertar a los niños. «Deja de decir que solo eres la empleada». Santiago se levantó de la butaca y se sentó en el sofá, junto a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Miró a los gemelos dormidos en el regazo de Lucía, y luego al pequeño Tomás. «Tomás no te llama mamá porque esté confundido, Lucía. Te llama mamá porque eso es lo que siente. Los niños no entienden de contratos laborales ni de sangre. Entienden de quién los abraza cuando tienen miedo. Entienden de quién les canta cuando no pueden dormir. Entienden de quién está ahí». Santiago suspiró, pasándose una mano por el cabello, deshaciendo aún más su peinado perfecto. «Durante este último año, desde que mi esposa murió, yo he sido un fantasma en esta casa. Me encerré en el trabajo, en mi dolor. Pensé que pagando las mejores niñeras y comprando los mejores juguetes estaba cumpliendo. Pero ellos no necesitaban juguetes, necesitaban calor. Y yo no se lo di. Tú se lo diste». Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos. Nunca había escuchado a un hombre admitir sus fallas de esa manera. «Usted los ama, señor», dijo ella con firmeza. «Se le ve en los ojos. Hoy corrió como un loco para salvarlos. Eso es amor». «Sí, los amo», admitió Santiago. «Pero no he sabido cuidarlos. Tú sí. Cuando Tomás te dijo, mamá, y tú lo abrazaste en lugar de apartarlo, eso me salvó a mí también, aunque no lo supe en ese momento». Hubo una pausa. Santiago miró las manos de Lucía de nuevo. «No sé nada de ti», dijo de repente. «Llevas 3 meses viviendo bajo mi techo, cuidando lo más preciado que tengo, y no sé nada de ti. Solo sé que necesitas el dinero y que eres de un pueblo del norte. Dime, Lucía, ¿por qué aguantaste? ¿Por qué soportaste a Sabrina? ¿Por qué soportaste mis malos tratos de hoy? Cualquier otra persona se habría ido». Lucía acarició la cabecita rubia de la bebé mía en su brazo izquierdo. Sonrió con melancolía. «Porque ellos no tienen la culpa», dijo mirando a los bebés. «Y porque yo sé lo que es estar solo. Mi abuela, ella me crió cuando mis padres murieron. Ella se sacrificó mucho para que yo comiera. Ahora ella está enferma. Necesita medicinas caras. Si yo perdía este trabajo, ella sufría. Y si yo me iba, ¿quién iba a defender a estos niños de esa mujer?». Lucía levantó la vista y clavó sus ojos oscuros en los de Santiago. «El dinero es necesario, señor Santiago. Pero el amor es lo que nos mantiene de pie. Yo me quedé por ellos,
Porque cuando Tomás me sonríe, o cuando los gemelos se duermen en mi pecho, no me siento como la sirvienta. Me siento importante. Me siento capaz. Santiago sintió un nudo en la garganta. La nobleza de esa mujer, que con tantas carencias tenía tanto para dar, lo hizo sentir pequeño con todos sus millones. «Tu abuela», dijo Santiago, tomando una decisión instantánea. «¿Qué tiene?» «Problemas del corazón y diabetes. Los tratamientos son muy costosos. Por eso acepté limpiar horas extras. Y por eso no le contesté a la señorita Sabrina. No podía arriesgarme». Santiago asintió lentamente, procesando la información. Su mente de hombre de negocios ya estaba trazando un plan, pero esta vez, impulsado por el corazón. «Eso se acabó», dijo él con firmeza. «¿Cómo dice?», preguntó Lucía. «Se acabó el miedo, Lucía, y se acabaron las carencias. A partir de mañana, mi médico personal irá a ver a tu abuela. Tendrá el mejor tratamiento que el dinero pueda pagar. Y no se te descontará ni un centavo de tu sueldo». «No, señor, yo no puedo aceptar. Eso es mucho». Lucía intentó protestar, abrumada. Santiago le tomó la mano nuevamente, deteniéndola. «No es caridad, Lucía. Es una deuda. Tú salvaste a mis hijos de un monstruo. Tú les diste el amor que su madre no pudo darles y que su padre olvidó cómo dar. No hay dinero en el mundo que pague eso. Pero puedo asegurarme de que la mujer que cuida a mi familia no tenga que preocuparse por la suya». Lucía sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de un peso inmenso que se levantaba de sus hombros después de años de lucha. «Y hay algo más», agregó Santiago, mirándola con una intensidad nueva, una chispa que no estaba allí antes. «Ya no quiero que uses ese uniforme, ni esos guantes». «Pero, ¿cómo voy a limpiar?», preguntó ella inocentemente. «No vas a limpiar», sentenció Santiago. «Voy a contratar a una empresa de limpieza. Tú no estás aquí para fregar suelos, Lucía. Tú estás aquí para criar a mis hijos. Quiero que seas su institutriz, su tutora, su figura materna, si ellos así lo eligen. Quiero que comas en la mesa con nosotros. Quiero que seas parte de esta familia. Porque, de hecho, creo que ya lo eres». Lucía lo miró, incapaz de hablar. En el silencio cálido de la biblioteca, rodeados de libros y niños dormidos, algo fundamental había cambiado. La barrera invisible del dinero y la clase social se había evaporado, y en el espacio que quedó, comenzó a crecer algo nuevo. Algo que se parecía mucho a una segunda oportunidad para ambos. Santiago le sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera, cálida y sin sombras, que Lucía veía en su rostro desde que llegó. «¿Aceptas?», preguntó él. Lucía miró a los niños, luego a él, y asintió, con una sonrisa radiante que iluminó la habitación. «Acepto, Santiago». El uso de su nombre de pila, sin el señor o don, flotó en el aire como una promesa. La noche caía afuera, pero dentro de la mansión, por primera vez en mucho tiempo, estaba amaneciendo. Habían pasado 2 semanas desde la expulsión de Sabrina, y la mansión Vallejo respiraba un aire diferente. Ya no había gritos contenidos ni la tensión eléctrica de quien camina sobre cáscaras de huevo. Sin embargo, la paz es frágil cuando el trauma aún habita en las paredes, y esa noche, el destino decidió poner a prueba la nueva dinámica de la casa con la fuerza de un huracán. Eran las 3 de la madrugada. Afuera, una tormenta de verano azotaba la ciudad, con truenos que sacudían los cimientos de la casa y relámpagos que iluminaban las habitaciones como flashes fotográficos espectrales. Santiago dormía inquieto, atrapado en una pesadilla recurrente sobre hospitales, luces blancas y el pitido constante de una máquina de electrocardiograma que se detiene. Un grito lo arrancó del sueño. No era un grito de pesadilla, sino real. Un llanto agudo, estrangulado, proveniente del cuarto de los niños. Santiago saltó de la cama con el corazón martilleándole en la garganta. El instinto de padre, afilado por la pérdida de su esposa, se activó en modo de pánico absoluto. Corrió descalzo por el pasillo oscuro, guiado solo por los relámpagos y el terror. Al entrar en la habitación infantil, la escena lo paralizó.
El pequeño Tomás estaba en su cuna, con la cara roja, empapado en sudor y arqueando la espalda, luchando por respirar. Tosía con un sonido seco, metálico, como el ladrido de una foca. ¡Tomás!, gritó Santiago corriendo hacia la cuna. Al tocarlo sintió que la piel del niño ardía. La fiebre era altísima. El niño lo miró con los ojos vidriosos, llenos de miedo, y extendió los bracitos. Santiago lo cargó, pero el cuerpo del pequeño estaba rígido, temblando por los escalofríos. «Respira, hijo, respira», suplicó Santiago, pero el pánico lo estaba cegando. Su mente viajó instantáneamente al pasado, a la noche en que su esposa murió. Se sintió inútil de nuevo. Un hombre con todo el dinero del mundo incapaz de comprar la salud de sus seres queridos. Se quedó congelado en medio de la habitación, con el niño en brazos, sin saber si correr al coche, llamar al 911 o gritar. «¡Señor!». La voz de Lucía rompió su parálisis. Lucía apareció en el umbral. No llevaba el uniforme azul. Vestía una bata sencilla de algodón sobre su pijama, con el cabello suelto cayéndole por los hombros en ondas desordenadas. No había miedo en sus ojos, solo una determinación clínica y maternal. «Tiene fiebre. No respira bien», balbuceó Santiago, temblando más que el niño. Lucía no pidió permiso. Entró en acción inmediatamente. Cruzó la habitación y puso una mano fresca sobre la frente de Tomás y otra en su pecho para medir el ritmo cardíaco. «Es croup, laringitis aguda», dijo ella con voz calmada pero firme, diagnosticando la situación por el sonido de la tos. El cambio de presión por la tormenta lo detonó. «Necesitamos vapor. Ahora». «¿Llamo a una ambulancia?», preguntó Santiago desesperado. «No hay tiempo para esperar a que lleguen con esta lluvia», respondió Lucía, tomando a Tomás de los brazos de Santiago con una seguridad que lo desarmó. «Venga conmigo al baño principal. Abra la ducha con el agua más caliente que salga. Rápido, Santiago». Fue la primera vez que le dio una orden directa, sin el señor, sin el por favor. Y Santiago obedeció sin dudarlo. Corrió al baño de mármol, abrió los grifos de la ducha de vapor al máximo y cerró la puerta y las ventanas para crear un sauna improvisado. En segundos, el baño se llenó de una niebla espesa y caliente. Lucía se sentó en la tapa del inodoro cerrado, con Tomás en su regazo, meciéndolo rítmicamente. El niño lloraba y tosía, pero el vapor comenzaba a hacer efecto, abriendo sus vías respiratorias inflamadas. Santiago se quedó de pie junto al lavabo, sudando por el calor y los nervios, observando la escena a través de la bruma. Se sentía como un intruso en su propio dolor, observando a un ángel luchar contra la muerte. «Tranquilo, mi vida, tranquilo», susurraba Lucía al oído del niño, ignorando que su propia ropa se estaba empapando por la humedad. «Respira conmigo. 1, 2, eso es». Poco a poco, la tos de Tomás comenzó a suavizarse. El niño dejó de arquearse y apoyó la cabeza exhausta en el pecho de Lucía. Y entonces, ella comenzó a cantar. No era cualquier canción, era una melodía suave, sin letra al principio, solo un tarareo profundo y vibrante que resonaba en el pequeño baño de azulejos. Duérmete, mi sol, que la luna ya salió». Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se agarró al borde del lavabo de mármol para no caer. Conocía esa canción. No era una canción de cuna genérica. Era una melodía específica, una composición simple que su difunta esposa, Elena, había inventado para los niños cuando estaban en el vientre. Elena solía tararearla mientras tocaba el piano. Nadie más la conocía. Santiago miró a Lucía con los ojos muy abiertos, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. ¿Cómo era posible? Lucía, ajena al impacto que estaba causando, siguió cantando, acariciando la espalda de Tomás. El niño, reconociendo la melodía a un nivel subconsciente y primal, se relajó por completo. Su respiración se volvió regular. La fiebre no había bajado del todo, pero el peligro inminente había pasado. «Lucía», susurró Santiago,
con la voz ahogada. Ella levantó la vista, con el cabello pegado a la frente por la humedad, los ojos brillantes de preocupación y cariño. «Ya está mejor», dijo ella en voz baja. El vapor ayudó. «Ahora hay que bajarle la fiebre con paños tibios, no fríos, para que no tenga un choque térmico». «¿La canción?», insistió Santiago, dando un paso hacia ella. «¿De dónde sacaste esa canción?». Lucía parpadeó, confundida por la intensidad de la pregunta. «La encontré en una cajita de música vieja, en el fondo del armario de los juguetes. Tenía una cinta grabada adentro. La escuché una vez, y se me quedó grabada. A Tomás le gusta. Parece que la recuerda». Santiago se cubrió la boca con una mano, conteniendo un sollozo. Había guardado esa caja hacía meses, incapaz de escuchar la voz de Elena sin derrumbarse. Lucía no solo había limpiado su casa, había rescatado los fragmentos de su memoria familiar y los estaba usando para sanar a sus hijos. «Era la canción de Elena», dijo Santiago cayendo sentado en el suelo del baño, agotado por la adrenalina. Era la canción de su madre. Lucía se detuvo un momento, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de pasar. Miró al niño dormido en sus brazos, luego al hombre roto en el suelo. «Entonces ella nos ayudó hoy», dijo Lucía con dulzura. «Ella me guió para encontrarla. No estamos solos, Santiago». Santiago levantó la vista. En medio del vapor, Lucía parecía etérea, pero sus manos eran reales, fuertes y capaces. Esa noche, el miedo a la muerte que había gobernado la vida de Santiago desde el fallecimiento de su esposa se disipó. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque se dio cuenta de que ya no tenía que enfrentarlo solo. Tenía una compañera. Una guerrera que, armada con vapor y canciones viejas, había defendido a su hijo cuando él no pudo. «Gracias», murmuró él, y esta vez la palabra tenía el peso de una vida entera. La mañana siguiente llegó con un sol radiante que lavó los restos de la tormenta, dejando el jardín de la mansión con un verde intenso y brillante. El aire olía a tierra mojada y a renovación. En la terraza trasera, Santiago estaba sentado frente a una mesa preparada para el desayuno. Pero no era el desayuno solitario de siempre, donde él leía noticias financieras en su tablet mientras tomaba un café negro amargo. La mesa estaba llena. Había fruta picada, tortitas, jugo de naranja y, lo más importante, ruido. Ruidos felices. Los gemelos estaban en sus sillas altas, golpeando las bandejas con cucharas de plástico, riendo. Tomás, ya recuperado del susto de la noche anterior aunque todavía un poco ojeroso, corría por el césped persiguiendo una mariposa. Santiago observaba la escena, pero sus ojos buscaban a alguien más. La puerta de cristal se deslizó y Lucía salió a la terraza. Santiago sintió que se le secaba la boca. Tal como él lo había ordenado, o más bien rogado, el uniforme azul había desaparecido. No había delantal blanco. No había guantes de goma amarillos. Lucía llevaba un vestido sencillo de lino color lavanda que le llegaba hasta las rodillas, con un estampado floral discreto. El corte del vestido resaltaba su figura de una manera que el uniforme ocultaba, mostrando una elegancia natural y sin esfuerzo. Llevaba el cabello suelto, brillando bajo el sol, y en sus pies unas sandalias cómodas. Se veía libre. Se veía mujer, no empleada. Ella se detuvo un momento, insegura, alisándose la falda con las manos. Se sentía extraña sin su armadura de trabajo. «Buenos días», dijo tímidamente. Santiago se puso de pie de inmediato, un gesto de caballerosidad que antes reservaba para sus citas de alta sociedad, pero que ahora nacía de una admiración genuina. «Buenos días, Lucía», respondió él. Sus ojos recorrieron su figura con una apreciación que no pudo ocultar. Te ves increíble. Ese color te queda muy bien». Lucía se ruborizó, bajando la mirada y sonriendo. «Gracias. Todavía me siento un poco rara. Siento que debería estar buscando la escoba». «Esos días se acabaron», dijo Santiago, acercándose a ella y retirando una silla para que se sentara a la mesa, a su derecha. «Siéntate, por favor. El café está recién hecho».
Lucía se sentó. Santiago sirvió café para ambos. El acto de servirle él a ella selló definitivamente el cambio de jerarquía. Ya no eran patrón y sirvienta. Eran Santiago y Lucía. «¿Cómo sigue Tomás?», preguntó ella, mirando al niño que jugaba. «Durmió como un tronco después de tu magia», dijo Santiago mirándola fijamente a los ojos. «El médico vino temprano, como te dije. Confirmó lo que tú diagnosticaste. Dijo que actuaste perfecto, que probablemente le ahorraste una hospitalización. Solo hice lo que cualquier persona hubiera hecho», minimizó ella. «No», cortó Santiago suavemente, extendiendo su mano sobre la mesa hasta rozar los dedos de ella. Esta vez, la piel de sus manos se tocó sin guantes de por medio. Fue un contacto eléctrico, cálido, íntimo. No cualquiera. Tú. Santiago entrelazó sus dedos con los de ella. Lucía no se apartó. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «He estado pensando mucho esta mañana», continuó Santiago, su voz bajando un tono, volviéndose más ronca y confesional. «Sobre lo que pasó con Sabrina, sobre lo de anoche, sobre nosotros». Lucía contuvo el aliento. «¿Nosotros?» «Sí. Me he dado cuenta de que esta casa era solo un edificio de ladrillos y mármol frío, hasta que tú empezaste a llenarla de vida. Mis hijos te adoran. Y yo...» Santiago hizo una pausa, buscando las palabras exactas, temeroso de asustarla, pero incapaz de callar más. «Yo me he pasado meses buscando la felicidad en los lugares equivocados, en el estatus, en las apariencias. Y la felicidad estaba aquí, con guantes amarillos, cantando en mi cocina». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Santiago, yo no tengo nada que ofrecerle. Vengo de un mundo muy distinto al suyo. Tienes todo lo que me falta», respondió él con firmeza, apretando su mano. «Tienes verdad. Tienes coraje. Tienes un corazón que no me cabe en el pecho. No me importa de dónde vienes. Me importa hacia dónde vamos». Santiago se levantó y rodeó la mesa hasta quedar junto a ella. Ella giró la silla para mirarlo. Él se inclinó, apoyando una mano en el respaldo de la silla y la otra en la mesa, encerrándola en un círculo de intimidad. «Quiero que seas la madre oficial de estos niños, sí, pero no solo como tutora». Santiago acercó su rostro al de ella, lo suficiente para que sus respiraciones se mezclaran. «Quiero intentar algo más. Quiero conocer a la mujer detrás del uniforme. Quiero llevarte a cenar. Quiero escucharte reír sin que tengas miedo de que te regañe. Quiero ver si este equipo que formamos anoche en el baño, salvando a mi hijo, puede ser un equipo para toda la vida». Lucía lo miró, analizando cada rasgo de su cara. Vio las líneas de preocupación que se estaban suavizando. Vio la esperanza en sus ojos oscuros. Por primera vez en años, se permitió pensar en su propia felicidad, no solo en la supervivencia. «Me gustaría eso», susurró ella, y su voz tembló de emoción. «Me gustaría mucho, Santiago». Él sonrió, una sonrisa que le llegó a los ojos. Lentamente, como pidiendo permiso, levantó una mano y acarició la mejilla de Lucía, apartando un mechón de cabello rebelde. Su piel era suave, cálida bajo el sol de la mañana. «Entonces empezamos hoy», dijo él. En ese momento, Tomás, que había atrapado, o creía haber atrapado, a la mariposa, corrió hacia ellos gritando de alegría. «¡Mamá, mira!», gritó el niño, corriendo directo hacia las piernas de Lucía. Esta vez, Lucía no miró a Santiago con miedo para corregir al niño. Esta vez, Santiago miró a Lucía y asintió con una sonrisa de aprobación y orgullo. Lucía levantó a Tomás en brazos, lo besó en la mejilla ruidosa y dijo: «Es hermosa, mi amor, es muy hermosa». Santiago rodeó con sus brazos a ambos, a la mujer y al niño, cerrando el círculo. El sol brillaba, los gemelos reían, y los fantasmas del pasado, finalmente, habían hecho las maletas y se habían marchado para siempre. La transformación estaba completa. La niñera se había convertido en la reina de un hogar que necesitaba desesperadamente ser gobernado por el amor. Quedaba solo un paso más: el futuro. El calendario digital en el escritorio de Caoba marcaba una fecha exacta.
Habían pasado 365 días desde aquella tarde tormentosa en la que un par de guantes amarillos y una cámara de seguridad cambiaron el destino de la familia Vallejo para siempre. Santiago estaba en su despacho, el mismo lugar desde donde había espiado a Lucía con sospecha un año atrás. Pero el hombre sentado en la silla de cuero ya no era el mismo. Las ojeras profundas de insomnio habían desaparecido, reemplazadas por líneas de expresión alrededor de los ojos que denotaban risa frecuente. La rigidez militar de sus hombros se había suavizado. Frente a él, el monitor de la computadora mostraba una carpeta de archivos digitales titulada Seguridad, caso S. Santiago movió el cursor sobre el archivo. Era el video de Sabrina. Durante un año, lo había guardado como una póliza de seguro, una garantía nuclear en caso de que ella intentara regresar o difamar a su familia. Pero Sabrina no había vuelto. El escándalo social, aunque manejado con discreción por los abogados de Santiago, había sido suficiente para que ella se mudara a Europa, lejos de las miradas juzgadoras de la alta sociedad que sabía, porque los rumores vuelan, que había maltratado a un niño. La justicia divina había operado a través del ostracismo social. Ella estaba sola con su vanidad en otro continente. «Ya no te necesito», murmuró Santiago a la pantalla. Con un clic firme, arrastró la carpeta a la papelera de reciclaje y seleccionó vaciar permanentemente. Una barra de progreso verde se llenó y desapareció. El último vestigio de la maldad que había habitado su casa se esfumó en el éter digital. Santiago soltó un suspiro largo y profundo, sintiendo que se quitaba el último gramo de peso muerto de su espalda. Era libre. Se levantó, tomó su saco y salió de la oficina. No se despidió de su secretaria con un gruñido como solía hacer, sino con una sonrisa y un «Buenas tardes, Clara. Vete a casa temprano hoy». Caminó hacia el ascensor, pero esta vez no sentía la ansiedad de huir de algo, sino la urgencia alegre de llegar a alguien. El trayecto en coche hacia la mansión fue bajo un cielo de otoño dorado, con las hojas de los árboles pintando las calles de ocre y naranja. Al llegar a la entrada de su propiedad, el guardia de seguridad lo saludó con una mano alzada y una sonrisa genuina, sabiendo que el patrón ya no era un ogro, sino un hombre que a veces se detenía a preguntar por la familia de sus empleados. Santiago estacionó el coche y caminó hacia la entrada principal. Al abrir la puerta, el cambio sensorial fue inmediato. Hace un año, la casa olía a limpiador químico industrial, a frío, a vacío, a ese olor a rico estéril que no tiene alma. Ahora, al cruzar el umbral, lo golpeó un aroma cálido y dulce, manzana horneada y canela. Olía a hogar, olía a vida. En el vestíbulo ya no había un silencio sepulcral. Se escuchaba música suave, jazz clásico, mezclado con risas infantiles que resonaban desde el salón principal. Santiago dejó las llaves en la consola de entrada y caminó hacia el salón, el mismo escenario donde todo había ocurrido. Se detuvo bajo el marco de la puerta, tal como lo había hecho en sus sueños tantas veces, para observar la escena sin ser visto por un momento. La luz del atardecer entraba por los ventanales, igual que aquel día, bañando la alfombra beige en oro líquido. Pero la alfombra ya no estaba inmaculada. Tenía juguetes esparcidos, bloques de construcción de colores, un tren de madera, peluches. Era un desorden feliz, el desorden permitido del amor. En el centro de la alfombra estaba ella, Lucía. Ya no había uniforme azul, ya no había delantal. Lucía llevaba un vestido largo de maternidad de color verde esmeralda, suelto y elegante, que se ceñía suavemente sobre un vientre abultado de 7 meses de embarazo. Su cabello, antes siempre atado en un moño severo de trabajo, caía en cascada sobre sus hombros, brillante y libre. Estaba sentada en el suelo, con las piernas extendidas cómodamente. A su alrededor, la tropa había crecido. Los gemelos, Leo y Mía, que hace un año eran bebés de brazos, ahora eran torbellinos de casi 2 años que caminaban y corrían con pañales y camisetas de superhéroes. Estaban intentando construir una torre de bloques que Lucía sostenía pacientemente para que no se cayera. Y Tomás, ahora con 3 años,
Estaba acostado con la cabeza en el regazo de Lucía, mientras ella le leía un cuento ilustrado, acariciándole el cabello con esa ternura infinita que había salvado a la familia. Y entonces, el dragón se dio cuenta de que no necesitaba fuego para calentar su cueva, leía Lucía con voz suave, porque tenía a sus amigos, y eso daba más calor que cualquier llama. Como nosotros, dijo Tomás señalando el libro. Exacto, mi amor. Como nosotros, respondió Lucía besando su frente. Santiago sintió ese nudo familiar en la garganta, pero esta vez no era de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que casi dolía. Dio un paso adelante, entrando en la luz. ¿Hay espacio para un dragón más en esa cueva?, preguntó Santiago con una sonrisa. Las cabezas se giraron al unísono. ¡Papá!, gritó Tomás, saltando del regazo de Lucía y corriendo hacia él. Los gemelos, al ver a su hermano correr, imitaron la acción gritando «¡Papá, papá!» en su media lengua, abandonando la torre de bloques que se derrumbó suavemente sobre la alfombra. Santiago se arrodilló, un gesto que ya se había convertido en hábito al llegar a casa, y abrió los brazos para recibir el impacto de los 3 cuerpos pequeños. El abrazo fue caótico, lleno de risas, besos babosos y olor a champú de bebé. Santiago cerró los ojos, aspirando el aroma de sus hijos, sintiendo cómo el estrés del mundo corporativo se disolvía en ese contacto. Cuando abrió los ojos, vio a Lucía. Ella no se había levantado de golpe como solía hacer antes por respeto o miedo. Se había quedado sentada, apoyando una mano en su espalda baja y la otra en su vientre, mirándolo con una sonrisa radiante, esa sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros. Santiago se levantó, cargando a uno de los gemelos en un brazo, y caminó hacia ella. Le tendió la mano libre para ayudarla a levantarse. «Hola, mi vida», dijo él. «Hola», respondió ella, aceptando su mano. El contacto de sus pieles reveló un detalle crucial. En la mano de Lucía, en el dedo anular, donde antes solo había piel curtida por el cloro y el jabón, ahora brillaba un anillo. No era una joya ostentosa, ni vulgarmente grande, como las que le gustaban a Sabrina. Era un anillo delicado, de oro blanco, con un zafiro azul rodeado de pequeños diamantes, elegante y eterno. Un anillo que Santiago había diseñado personalmente para que combinara con la sencillez noble de ella. Él la ayudó a ponerse de pie con cuidado, protegiendo su equilibrio. Una vez de pie, Santiago no la soltó. Puso su mano sobre el vientre abultado de ella, sintiendo una patadita suave bajo la tela verde. «¿Cómo se portó hoy la princesa?», preguntó Santiago, refiriéndose a la bebé que venía en camino. «Inquieta», rió Lucía. «Creo que va a tener el carácter de su padre. Ha estado pateando toda la tarde, especialmente cuando puse música. O quizás está ansiosa por conocer a sus hermanos», dijo Santiago, mirando a los 3 niños que ya volvían a jugar en el suelo. «Lucía, ven conmigo un momento». «¿A dónde? ¿Los niños?» «La abuela Teresa está en la cocina preparando la cena, ¿verdad? Ella puede echarles un ojo 5 minutos». Lucía asintió. Su abuela, gracias al tratamiento médico que Santiago había costeado y supervisado personalmente, había recuperado su salud de manera milagrosa. Ahora vivía con ellos en la mansión, en una suite privada en la planta baja, y se había convertido en la abuela postiza que consentía a todos con comida casera y sabiduría antigua. Era parte de la familia, no una carga. Santiago guió a Lucía hacia la biblioteca, ese santuario donde habían tenido su primera conversación real un año atrás. Entraron y él cerró la puerta suavemente, creando un espacio de intimidad. Santiago fue hacia uno de los estantes y tomó una caja pequeña de madera tallada. Regresó hacia Lucía y se la entregó. «¿Qué es esto?», preguntó ella, curiosa. «Ábrelo». Lucía levantó la tapa. Dentro, descansando sobre un terciopelo negro, no había joyas. Había un par de guantes de goma amarillos, doblados pulcramente. Eran los mismos guantes. Estaban limpios, pero aún conservaban la marca del tacón de Sabrina, esa pequeña cicatriz en el caucho. Lucía miró los guantes y luego a Santiago, confundida y emocionada. «¿Por qué guardaste esto?».
Son basura. No, negó Santiago con firmeza, tomando la caja de sus manos y dejándola sobre una mesa auxiliar. No son basura. Son un recordatorio. Se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. A veces, cuando estoy en la oficina cerrando tratos de millones, o cuando estamos en cenas de gala y te veo tan hermosa y elegante, me da miedo olvidar. Me da miedo olvidar quiénes somos realmente. Me da miedo volver a convertirme en el hombre ciego que solo veía uniformes y no personas. Santiago miró los guantes amarillos una vez más y luego clavó sus ojos en los de ella. Esos guantes me recuerdan el día que casi lo pierdo todo. Me recuerdan que el amor no se trata de seda y diamantes, sino de estar dispuesto a ensuciarse las manos para proteger a quienes amas. Tú me enseñaste eso, Lucía. Me enseñaste que la verdadera nobleza está en el servicio, en el cuidado, en la valentía de enfrentar a un monstruo solo con la verdad como escudo. Lucía sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Santiago, tú me diste dignidad. Me diste un lugar en el mundo. Tú ya tenías dignidad, corrigió él. Yo solo tuve la suerte de que me dejaras verla. Guardé esos guantes para que, cuando nuestra hija nazca y crezca, algún día pueda contarle la historia de cómo su madre salvó a esta familia con sus propias manos. Para que sepa que viene de una estirpe de reinas guerreras, no de princesas de cuento. Lucía sonrió entre lágrimas y se abrazó a él, escondiendo su rostro en su cuello. Santiago la envolvió en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo y el de la nueva vida que crecía entre ellos. Te amo, Santiago, susurró ella. Y yo a ti, Lucía, más que a mi propia vida. Se quedaron así unos minutos, en silencio, disfrutando de la paz que tanto les había costado ganar. Luego, la puerta de la biblioteca se abrió con estrépito. «Abuela hizo galletas», anunció Tomás, entrando corriendo con la boca manchada de chocolate, seguido por los gemelos que traían sendas galletas en las manos. Detrás de ellos, la abuela Teresa apareció en el marco de la puerta, limpiándose las manos en un delantal, sonriendo con picardía. «Perdón, intenté detenerlos, pero olieron el azúcar y se volvieron incontrolables», dijo la anciana, guiñándole un ojo a Santiago. Santiago se rió, soltando a Lucía, pero manteniéndola cerca con un brazo alrededor de su cintura. «Está bien, Teresa. Creo que nosotros también queremos galletas». La familia se reunió de nuevo en el centro de la biblioteca. Santiago miró a su alrededor. Los libros antiguos, los guantes amarillos en la caja como una reliquia de batalla, la abuela sonriente, los niños felices y la mujer de su vida esperando a su hija. La cámara de seguridad, esa pequeña lente negra en la esquina del techo que un año atrás había sido un instrumento de desconfianza, ahora era solo un testigo mudo. Si alguien mirara la grabación en ese momento, no vería drama, ni violencia, ni conflicto. Vería algo mucho más poderoso y difícil de capturar. Vería un milagro. Santiago tomó una galleta que le ofrecía la pequeña Mía y se la comió de un bocado, haciendo reír a los niños. Luego, besó a Lucía en los labios, un beso corto pero cargado de promesa. «¿Vamos a cenar?», preguntó él. «Vamos a cenar, familia», respondió Lucía. Salieron de la habitación juntos, apagando la luz tras de sí. La casa quedó en penumbra, pero ya no estaba oscura, porque la luz que iluminaba la mansión Vallejo ya no dependía de las lámparas ni del sol. Venía de adentro, y esa luz, nacida de la verdad y forjada en el perdón, no se apagaría nunca más. Fin.